¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, obviamente desde la obra de José Cepaz. Ya tengo el tema del gas listo, la plomería en un 90% terminada. Pero bueno, ayer hablando con el muchacho, con quien me contrató, el hijo de la señora que va a vivir acá, nada, quiere que le dé curso a lo que es la electricidad. Esto que están viendo acá son los materiales que pidieron otras personas que iban a desarrollar el trabajo. Bueno, eh, incluso se han robado unos metros de cable, le han pasado un presupuesto, han recibido un anticipo, no han vuelto. Yo simplemente cuento lo que me dijeron. Ya se habló, se aclaró que es una instalación que va a carecer de tierra, que va a carecer de colores reglamentarios, pero bueno, eh, uno es técnico, sabe trabajar con, si todos los cables fuesen del mismo color, también deberíamos poder trabajar. Pero bueno, para las prolijidades que piden acá en YouTube, ustedes, los haters, los giles, los muchachos de a pie, la gente que trabaja, entienden todo. Esto es así. Incluso hay cable celeste, porque la señora se dio cuenta que dijo, o sea, no tiene conocimientos técnicos, pero dijo, en la mayoría de las instalaciones hay un cable celeste, ¿ustedes no le van a poner? Sí, sí, señora, tráigase unos metros, qué sé yo. Bueno, no le amuraron el tablerito, le pidieron dos disyuntores. Bueno, calculo que la idea era poner un disyuntor y una térmica. Pero bueno, nada, voy a tratar de grabar en tiempo real todo lo que se pueda, el desarrollo del cableado. Nada, no sé recorrido, lo vamos a tratar de deducir juntos y bueno, con esto voy a cablear. Sé que es hasta chocante para mí cablear un neutro con un color de vivo, pero bueno, son las realidades con las que nos encontramos día a día los técnicos y nada, tenemos que resolver. Hay que resolver con lo que hay. Y si fuesen tres rollos de cable color tierra, hay que hacer la instalación igual. Que eso esté bien, o que esté normalizado, o que bla 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 bla, es otra cosa. La instalación va a funcionar. Así que nada, gente, vamos a trabajar. Tengo un elenquito ahí armado de herramientas. Voy a utilizar los destornilladores Celta. Hoy posiblemente no, porque obviamente es cableado. Pero bueno, traje un elenquito de herramientas como para desarrollar tareas. Así que nada. Vamos a empezar por la limpieza de cajas y demás. Voy a ver si puedo posicionar. Muy contento por varias situaciones. Eh, no quiero que se toque la pantalla porque lo que me pasaba antes, que se cortaba la grabación y no estaba bueno. También le han dicho varias mentiras a la señora, que había cosas hechas que no estaban hechas. En fin. Se renegó un poquito en algunos aspectos. Pero nada, ya está. Ahí vamos a limpiar las cajas. No sé qué se estará viendo, no sé qué se va a ver. Pero bueno, la idea es... Yo sé que siempre vas a ser gato. Empezamos mal, la tierra dentro de los años.
Siempre vas a ser cheto, pero gato. Vamos a ver esta cajita. Acá tenemos el banco múltiple. Después les voy a contar sobre este banco. Lo fabriqué un día de bajón dominguero con una tira de caño de 1 pulgada galvanizada que tenía, un par de champones. Y es una mesita multiuso, se ha cansado de recibir motores. Yo la configuro de una forma, bueno, ahora le atornillé la morsa, pero ahí puede ir desde la amoladora hasta la agujereadora de banco, lo que se necesite en el uso en obra, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra cajita. Ahí. Siempre vas a ser el gato. Para acá tenemos más cajitas. Vamos a seguir el recorrido lógico de la cañería.
Me imagino al amigo Ubaldo agarrándose la cabeza. Bueno, Ubaldito, ¿qué va a hacer? Esto es lo que se vive día a día. Así, sin conectores, todos colores iguales. Colores de... Bueno, al menos la taparon con bolsa. Eso ya me agrada. Vamos a ver si puedo posicionar ahí. No se va a ver justamente esa caja. Pero van a tener que confiar en mí. Y te voy a poner la escalera. Para el portaferry, ¿qué será de ti? Afuera también hay una cajita con luz, genial. Va, con luz. Va a tener una luz, quiero decir. Que nadie sepa cuánto hemos tirado y cuánto nos cuesta. Hoy conté una flor y llovía, llovía, esperando. Llovía, Jesús a la gente. Ya empezamos. Enfermos sexuales.
Parecen dos que yo conozco. Ven, les quiero mostrar algo que no se los va a mostrar Mantecol, no se los va a mostrar, bueno, algunos otros sí. Quiero que sepan que banco a canales como el de el querido Gregorio, ya todos lo saben, y el de Criollo Custom. Lo único que le critico a Criollo, que su logo se parece mucho al logo de Ford, nada más. Pero después es mi pollo, el Criollo. Criollo Custom, perdoname, loco, si te cae mal que te mencione o algo, pero nada. Como hay algunos otros que bancan a la mesita de las herramientas o el mesoncito, no sé cómo se llama el putito. Bueno, no vamos a decir. Yo te banco a vos, criollo. La verdad, un tipo que pone el billetazo para comprar sus herramientas, ese se ganó mi respeto. Miren esto. Peligro, peligro. Caja descubierta, salpicada por adentro. Si tenemos suerte, la cinta va a pasar. Si tenemos suerte. Si no tenemos suerte, puede haber material adentro, reduciendo el paso, ya va a estar jugada de cable. Bueno. En obra hay que tener mucho cuidado en esto, muchachos. Ya lo saben, los que miran los videos ya lo saben, pero por ahí esto llega a verlo alguien que por ahí está, no sé si comenzando. Bueno, peligro. Siempre tapar las cajas con bolsa mojada en cantidad generosa y abundante. Que entre comprimida con el mango del martillo, la bolsa mojada. Los perros ahí fornicando, qué bárbaro, loco. Encima no los puedo echar porque la señora los dejó acá. A mí no me molesta que sean felices, pero es como que golpean todo, mueven todo. A ver, loco. Venga, miren, vamos a aprovechar a mirar todo lo que yo sé que van a criticar y demás, pero bueno, miren. Un centímetro más que picás, te queda perfecto. Un centímetro más que picás en profundidad, te queda con buena curva. Esto ahora está a 90, andás a ver, pero bueno, nada, por algo se borraron los muchachos. Ahí ya lo limpié. A ver si logro hacer foco. Traje la linternita de pobre. Bueno, la luz no sé si hizo de abajo, eso no lo voy a saber, pero bueno, es un método. Ahí sale allá, así que bueno, podría andar. La cinta va a decir la verdad, muchachos. Vamos a cerrar un poquito el zoom y vamos a seguir. Foco, gracias. Ahí estamos. Espero que no se corte, porque si no es una chotada.
claro. Estaban dándole. Sé que muchos se aburren de este tema, pero la verdad que hay que destacar algo, que es, yo no sé si la percepción, la intuición, la experiencia que le da a los años, quizás no hay tanta diferencia de edad entre Gregorio y yo, o sea, es una generación tomando 10 años de generación, ¿no? Pero yo la verdad que no lo vi venir el canje de Nipex, si es que es un canje, ¿no? Capaz que vendió ¿cómo se llama? Un terreno y se compró herramientas Nipex. De todas maneras, si es que vienen de onda, yo le propongo algo al señor MHC, le propongo algo. Que él diga en cada video cuánto está la herramienta, cuánto cuesta la herramienta, que se la regalaron para que haga los videos. Igual, abro un paréntesis, yo me sentiría muy sucio. Yo no, son cosas de cada uno. Yo no estoy acostumbrado a que nadie me regale nada, eso me parece una obscenidad. Pero bueno, sin que se ponga nervioso, vieron que se empieza a trabar, a tartamudear un poco ahí. Bueno, que comente cuánto sale la herramienta en dólares, para que eso se perdure en el tiempo, que diga, me la han regalado, me la han mandado para hacer pruebas y demás. Bueno, no que nos mandaron los amigos de no sé dónde. ¿Cómo anda, Jorge? Como yo, dejo la herramienta acomodada. ¿Eh? La herramienta siempre acomodada. Es una manera de que saber dónde están las cosas. Hay que acomodar. Ah, sí, esa sí. Esa quedó en el lugar indicado. Porque estaba limpiando las cajas. ¿Todo bien usted? Sí, me tengo que ir, la tengo que llevar. Bueno, Si no la dejo porque tengo otra. ¿Seguro no le molesta? Yo porque me agarró de sorpresa, si no traía la mía. Allá en algo hay más. Bueno, yo para hacerle la línea vio de arriba, después ya no necesito. Y esta está prendida, son dos líneas de Una línea de tomas y una línea de luz. Sí. Bueno, está bien. Jorge, le consulto a usted porque no me supo decir la señora. El tablero, ¿dónde tiene pensado? O sea, ahí entra el cable, por lógica entra el cable que trae corriente. Y el tablero lo quiere ahí arriba. Abajo de la caja esa. Abajo, un poquito más abajo, para que tenga esa mano. Claro, pero bueno, va a quedar a la altura de la puerta, porque quedaría entre el marco de la puerta y la ventana, para que entender. Por ahí. Sí, claro. Porque allá ya no se puede, allá va la No, claro, sí. Yo todo eso lo estuve evaluando. Ahora lo que no me recuerdo es cuál es que toma. No, quédese tranquilo que yo ya yo ahora lo sondeo y... ahí falló la cerecita. No, del otro lado está mal hecha la cerecita. Por eso ahí falló la cerecita. Ya se arreglará. Yo sé que sos un gato. A ver.
les estaba diciendo, yo le propongo al señor MHC Tools, en caso que obviamente las herramientas sean de canje. Si las compró él porque, bueno, pegó un billetazo, a veces pasa, me ha pasado, o sea, que entra plata y nada, se me dio por gastar, no sé qué fortuna en esa cosa. Yo le propongo que diga cuánto sale en dólar la herramienta, para que si el video se ve dentro de 2 años, siga teniendo el mismo valor. Y le propongo que diga en cada video que se la han mandado para netamente fines infomercialísticos. Yo, la verdad, me sentiría incómodo, sucio, porque cada cosa que tengo es mía, la compré yo. Pero bueno, se puede considerar trabajo el hacer el videíto, toda la boludez. Y yo propongo, cada herramienta que yo muestro, subo la factura del pago de la herramienta. Está bien, muchos van a decir, sí, que vas a comparar lo que vos tenés o lo que vos podés comprar con lo que muestra el chabón. La diferencia es que yo la pago. Si es que él no la pagó, ¿no? Pero quiero que quede claro. Le propongo el desafío. A ver. Vamos a cablear, porque si no... No sé si escucharon, pero me pidió la caja arriba de la ventana. Ahí de arriba el rostro. ¿Qué te importa de dónde saca las herramientas el pelado? No, a mí no me importa. La verdad que en ese aspecto sí que no me importa. No me debería importar. La verdad que ahora sí no me importa, pues yo en Ipex nunca compro, nunca pruebo, no tengo. Es indistinto. Pero, qué sé yo. Las herramientas orientadas al tipo que labura. Hoy me vuelvo viajando para el lado de... Vamos a ver lo que pierde un obrero para llegar a su casa después de una jornada de trabajo. Ojalá me dé la batería para hacerlo en tiempo real.
información fresquita llegó. Aprovecharla. Ahí va a ir para allá. Seguramente se vaya allá. Voy a tener que seguirlo. Acá le voy a tener que avisar. Un retorno. No hay nada individual acá, loco. No hay nada individual, querido Jorge, acá. Es todo lo mismo.
situaciones de cajas no tapadas con bolsa de material mojada. Empieza lo lindo porque hay que pasar los retornos. Bueno, yo en los baños habitualmente paso 3 retornos. Uno para luz central, otro por si quisiese tener espejo con luces y otro para el extractor de vapores / olores. Así que bueno, acá no va a ser la excepción, después que utilicen lo que quieran. Como está enredado este cable. Vamos a hacer un corte en una parte que sabemos que vamos a utilizar. Un montón de temas tengo para hacer charlitas. Hoy van a llegar las herramientas de Bremen, en teoría. Yo el billetardo ya lo puse. Así que nada, solo espero que los traiga. No por una cuestión de desconfianza ni de ansiedad, sino porque prometí que se iban a ver en el canal. Bueno, nada, digo, que total, yo mucha urgencia no tengo. Pero después subí una foto en un videíto, no sé, de mi primer juego de tubos en milímetros, que no era de la marca Pacelli, de Colvaco. Después lo vamos a limpiar, porque ese va a volver al altar de las herramientas. Ese va a ir al altar de las herramientas. Para, bueno, darle paso. La idea es que quede. Si bien tengo juegos de herramientas, Baco, Bremen, Crossmaster, trabajando y qué sé yo, la idea es esos ya no utilizarlo más, porque siempre por una cuestión de, no sé, nostalgia, me pongo a utilizar los mismos tubos de cuando tenía 14 años. Y tengo tubos ahí para usar a 2 manos. A 2 manos. Tengo algunos juegos de tubo, no es que soy
gran tester de herramientas. Soy un buen técnico, ¿no? Que le gustan mucho las herramientas. Si me querés bajar el precio, vení. Se fue el viejo pero de barrio. No sé qué se está viendo, no tengo ni idea, muchachos. Estoy pasando los retornos, creo que se está viendo bien. No sé, porque después es una decepción. Ay, Dios. ¿Se dan cuenta cómo se caen las herramientas? Eso porque no tenés cartuchera de chetos o riñoneras. No, es porque estoy medio apurado y no me colgué las herramientas en el pantalón, como suelo hacer siempre. Y listo, porque yo quiero llegar hasta un punto con la instalación, ¿entienden? Esto hoy tendría que quedar cableado, 4 horas tendría que quedar cableado. Pero bueno. Si temprano, como si tuviese su desfogue. No. Quiero ir temprano para hacer las perlitas que están pendientes y para ver algunas cosas del taller que tengo que prestar atención. La saeta encanta al Cristo de los villanos, siempre con las manos. Siempre por desempleado. Cantar de la tierra mía, bella flor. Al mangrullo. No, ahí no sé. Estoy cableando ahí, estoy pasando los retornos ahí.
creo que va a ser lo más. Mañana la procesión a Luján, ahora que pienso. Yo prometí el año pasado que iba a ir. No, pero no voy a ir. Fui caminando 14 veces a Luján. Esa costumbre la habíamos agarrado en el industrial, de ir caminando hasta Luján. Pero nunca fue mi fe, yo lo tomaba como deporte. Algún día le voy a contar la experiencia. Ah, está bueno. Les tiene que gustar caminar. Y, bueno, si son creyentes, mucho mejor, ¿no? Yo, mi fe, todos saben cuál es, así que no tiene sentido que lo repita. Pero un ratito. Bueno, retorno. Lo ponemos marrón, como vamos a llamar, vivo interrumpido. Y vamos a seguir. Lo que sí, el cliente flasheó que tiene circuitos independientes, por lo menos tiene circuitos independientes. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así se la vendieron. Así se la vendieron, muchachos. ¿Qué va a hacer? No es culpa de él. Él no sé qué es. Un viejo ferretero va. Después, cuando me vaya, si me voy caminando, o sea, si me voy viajando, porque tenemos una situación y ¿Vos tenés miedo que
entenderá que te pase por la mañana con la caña fina. No, muchachos, no. Hay mucho control de tránsito. Y como soy un tipo de códigos, mucho control de tránsito en la zona de San Miguel, la verdad, ¿eh? Cuando vine, me cansé de ver y zafar. Y estoy sin casquito. Estoy sin casquito, muchachos. Yo sé que sos gato. A mí no me digas gato, ¿eh? Sale. Ojo, Ojo, No que haya llegado a algún lado, porque si no, yo sé que sos gato. Ya estoy con ustedes, estoy viendo las longitudes. Si llega este caso, vamos a tener que empezar a usar el cable del otro. Ese ruido ya chocó la cintita. Cuando pasa así. Menos mal que miro mucho Larry. Menos mal, llamémosle. Que miro mucho video. Esta llegada de la India en 1990. Bueno, muchos la recordarán porque las compré hace poco, una cantidad un poco masiva. Yo porque miro muchos videos de tester de herramientas que dice que con esto se puede sacar más cómodo la cinta cuando se te va la... Encima se mandó por picoté. Agarró para el acceso este. Entonces bueno. Yo sé que sos gato. Ojo que yo armo cámaras de refrigeración, así como me ven de pelo. No, así que no te perdono. Ya te fuiste al diablo. No. Yo ya di una oportunidad. Yo ya agrego. Ahora sí, ya está. Bueno, entonces no hubiese dicho otras cosas que me he contado. No, porque el tipo delira. Que sos gato. Ya estoy entrando en calor, El viejo mate gallego, tu pancita verdosa. Y ojo, así como ven, yo hago caldera. Porque yo hago 80, 73.
Déjenme que me ría un poco. Me imagino los de Durol. Che, no hemos hecho mal en mandarle la tapa. No. Ponelo como pérdida, que va. Vas a tener que aceptar que sos infomercialista, no te queda otra, el esquizofrénico tenía razón, no te queda otra. Hola, ¿qué tal? Ah, no, este la tiene conmigo, ¿verdad? Ya está. Trani, esta vez sí. Esta vez sí. No perdono más. Yo no perdono más. Ya seguro de tanto. Te lo mereces. Toda tu vida, no, Eso era la primaria, la secundaria los pasé a trompa. Si no sabes noble, yo ya te esto. Hay gente que chusmea, parece que chusmas. Quedaron ahí mirando, ¿no? Sí, bueno, disculpen. Tendría que haber llevado para allá. Y acá, o sea, a ver si nos entendemos, muchachos. Yo habitualmente en los baños hago 3 puntos, luz de centro, ¿me están viendo? No importa. Luz de centro, luz de espejos, extractor de aire y barra vapores y o barra olores. Son 3 retornos. Perfecto. También es necesario poner un toma por si la señora se quiere bañar y bueno, secarse el pelo. He tenido clientas que me han dicho, aunque ustedes no lo crean, y esto lo juro, o bueno, no juro, es tan, decirlo juro es como una mentira, me han dicho, ¿me dejaste un toma? Sí, para el secador de pelo. Hasta el culo que lo necesitas al lado del espejo, bueno, tiene que estar retirado de la lluvia. No. Te pido por favor, y esto es real, te pido por favor, obviamente no está en el presupuesto, lo modifiques, pero me pongas un toma unos 50 centímetros, no me sabía decir, me marcó la altura con la mano, arriba del inodoro. Te tengo que explicar por qué. No, está bien. No. Enchufará el celular. Yo sabía que no. Me dice, no, porque yo ahí enchufo mis juguetitos sexuales. No sé qué juguetito sexual es, no sé si eso se alimenta a 220, no tengo, o sea, no a 220, con un transformador que lo carga, o capaz que le da mucho o capaz que ya está debilitado y no sé, bueno, problemas electrónicos. Capaz que lo usa enchufado, desconozco. Capaz que lo deja cargando sobre la mochila del baño y después de bañarse tiene su autosatisfacción, pero es completamente real lo que les estoy contando, muchachos. Lo mismo que la luz roja en la habitación. Ah, que era fotógrafo el muchacho. El muchacho era fotógrafo. Sí, fotógrafo. Era fotógrafo. Los barrales arriba de la cama. Atornillarlo fuerte, que los almohadones se caen. Sí. Ya te lo hago. Ya te lo hago.
pongan dos retornos. Uno saca luz afuera, otro luz ahí. Ay, Dios. Créanme que va contra mi voluntad poner uno de estos colores como neutro. Es así, lo tengo que hacer. Prefiero trabajar con todos cables del mismo color, pero así como me ven, me siento incómodo. Porque, bueno, nada, son costumbres. Yo traje un par de tramos, sinceramente mi rollo tengo de 2,5, pero esto es todo 1,5. Mi rollo lo tengo, el de 1,5 se me gastó picando cables, cortando cables, lo gasté todo ahí, no, mentira, hice trabajos y se va eso. Y nada, bueno, traje algunos pedazos, pero no sé si van acá. A ver, aunque sea este que me sobró de un cortando cable, ¿entendés? Cortando cable. Entonces, ya, bueno, marrón todos sabemos que es fácil, que es vivo. Pero bueno, no me duele tanto ponerlo como retorno, porque el retorno no es otra cosa que un vivo interrumpido, eso ya lo sabemos, lo saben, yo también hablando tantas pelotudeces, ¿no? Diciendo así, ya lo sabemos. Ahora, ¿por qué vas a pasar un vivo para arriba, Tano? Porque hay que seguir con la luz para afuera. Hay que seguir con la iluminación y con los tomas para afuera. Un tomita ya tiene que haber, si no le paso retorno y neutro y muere. Pero si al momento de después van a querer poner algo, se van a encontrar con que no van a tener vivo directo. Entonces, bueno, nada. Ma perché mi piace? Ma perché ADC sono continuare a studiare? Le mando un saludo al amigo Fabio, al querido amigo Fabio. Espero, Fabio, un día de esto comer algo ahí en un parrillín. Nada. Si andás por casa, pasate a tomar un café. Después te paso la dirección, amigo. Todos saben que es en Conesa, pero la altura está media olvidada, media perdida. Y por ahí caen en el taller, en la Ponderosa, o por ahí aciertan y van a mi casa directamente, cosa que a mí me alegra. Bueno. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo queda esto? A ver. No sé si se está viendo, bueno, no importa. ¿Cómo queda esto? Retorno de luz de acá, retorno de luz exterior, neutro y vivo directo. El vivo directo es para, si quieren poner un toma afuera, no se encuentren con que simplemente tienen la posibilidad de si prenden la luz o apagan. No se rían porque me cansé de verlo, esa situación, y nada, trato de que la gente no reniegue. Uy, pensé que se había caído el teléfono. Retorno.
No te me vas a llevar las herramientas, perrito. Vas a perder. Vas a perder. ¿Cómo perdido? Ahora hay que seguir para afuera. Cosa que va a estar entretenido. Y después hacer los retornos, Se me cae. Yo no sé por qué no me compro una cartuchera como el Cheto. Una riñonera, perdón, cartuchera ya tengo. Voy a ver si puedo posicionar afuera. ¿Les mostré? Bueno, miren. Anda la señora ahí. Banquito de trabajo que hice yo. Bajón dominguero. Bueno, este tiene muchas configuraciones. En este caso tiene montada la morsa, pero suelo utilizarlo con la agujereadora de banco, obviamente, con la piedra de banco. O sea, bueno, esto es la obra, acá del fondo. Observen las columnas, están media. Pero bueno, no lo hice yo, así que tenemos que ir a esa caja. Ahí. Tenemos que ir a esa caja para llevar luz. Línea para que haya para después. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Lo voy a dejar acá provisoriamente mientras voy a buscar la cajita. Bánquenme 5 minutos. Con la escalera. Tano, pero ¿estás trabajando para un viejo plomero de barrio? No, para un viejo acumulador de barrio, con el cual quizás me siento identificado. Ahí se ve la cajita en la que vamos a trabajar. Bueno, espero que no se trabe, que no pase nada raro. La cagué con el zoom, ¿no? Bueno, me voy a limpiar la cajita y a pasar la cinta y a tirar los cables.
a mostrar, les voy a mostrar un detalle. Cuando le quede un chicote, y tengan miedo, un chicote, la gran Panchejo, mantecol, cuando les quede un pedacito de cable y lo quieran utilizar, y obviamente al traccionar con la cinta, muy probable que no tenga la longitud que uno necesita, o sea que sea más corto, y que siga su viaje con la cinta. Entonces se van a ver en la tarea de desarmar todo, porque el cable no llegó a destino. Obviamente no hagan empalmes, pongan otro cable. Pero para que eso no pase y evitarlo, lo pelan un poquito, lo atan ahí, y cuando no venga más, es porque ya llegó a su límite. Bueno, yo le dejo un poquito de remanente porque esto después le hago un rulo ahí arriba. A ver, esta sería la línea, acá tenemos el retorno y acá tenemos el retorno exterior. Bueno, hasta acá vamos bien. Van a ir 2 puntos y un toma. No queda otra. Vamos a hacer la parte de retornos de este área, que sería dormitorio y cocina. Esperen que buscar la cajita de posicionar. Bueno, acompáñenme, que se van a quedar ahí. Mangrullo. A ver si trabajamos en esta caja. Sería punto y toma, aunque no se escondió en verbo. No tenés nada dividido, viejo. Y bueno, ahí va a tener que ser. Y yo le pondría punto y toma. Voy a buscar la escalera. Voy a sacar la campera primero. Hoy posiblemente, muchachos, me vuelva viajando. Si da la batería y da la memoria, vamos a hacer un viaje en tiempo real de lo que un obrero tarda en volver de su trabajo, donde le salga, a su casita o a su taller. Bueno. Nada. ¿Qué pasó, Tano? ¿Te quedaste sin nafta? ¿Pasó algo que te volvió? Hay muchos controles de tránsito y yo justo me vine con la Corbe y no me traje casco y acá no tienen para prestarme, así que dejo la motito antes de que me la saquen los botones. Yo soy un tipo de códigos. Le doy 50 pesos. Pero no los apretás con 50 pesos. Ya no. Pero bueno, no es que te advierten. Te la sacan y a la mierda. Bueno, como les estaba diciendo, me olvidé porque me fui con la anécdota de la loca. La chica que se autoplacentea. Ahí voy a poner
Porque voy a poner un toma también, no se puede dejar el baño sin toma. No redondeé esa idea, ustedes no me dicen. Voy a poner medios módulos. Medio módulo doble, medio módulo simple y toma. Entonces puede enchufar cómodamente ahí, el secador de pelo, vamos a decir. Para mí que vos sos gato. Bueno. A ver si tengo un pedacito. Ah, no, acá no, está bien. Vivo y... Neutro está arriba, está bien. Pero si yo le pongo un tomo, tengo que pasarle el neutro. Pero tiene un tomo abajo. Va a tener re pocos tomas esta casa. Toma doble le pongo. Toma doble. Vamos a jugar una apuesta. Vamos a jugar. Ya que está. Porque la verdad soy ignorante de algunas cosas. ¿Cuánto creen que vale el lote que habría comprado? Vamos a decir, porque tampoco por ahí, como dije, vendió un terreno y el chabón le quedó un billete y dijo, me lo quemo en herramientas, al mejor estilo el Tano, Trani. ¿Cuánto creen que vale ese lote de herramientas que tiró ahí en Shorts? Un envidioso, vos sos un envidioso. Qué limitados que son, che. Qué limitados que son en sus conjeturas. Qué limitados que son en sus conjeturas. Yo me tengo que aguantar que el chabón me diga esquizofrénico porque yo tiraba que le mandaban canje y esto y lo otro. Ni decía, es un infomerciante. Listo, punto. Y yo tuve que aguantar y ahí no dicen nada. Ahí no dicen nada, no, es lo mismo. Es una falta de respeto de la misma manera. Ni sé, ninguna de las dos cosas es una falta de respeto. La esquizofrenia es una enfermedad que por suerte no tengo. Y ser infomercialista tampoco. Es un delito. Lo que pasa es que, bueno, el que va a comprar las herramientas va a ser usted, muchachos. No estoy hablando de Nipex, si pueden comprar. Yo les digo que he usado una o dos en mi vida. Yo les digo que son buenas. Si no soy un afamado tester, soy simplemente un técnico que está haciendo lo que puede con un cablecito. Con un cablecito. Hasta acá no me molesta porque todos sabemos que el retorno es un vivo interrumpido. Ya lo dijiste, Tano. Pero lo repito porque están los que agarran el video y hacen acá, a ver, acá. Y siempre pasa que terminan sacando el contexto. Ay, Dios. Se me cayó la tapita del jugo. Acá también le vamos a poner. Vamos. Ahí. Voy a sacar, no quiero que se me corte. Miren con lo que estoy sosteniendo el celular, qué pobre, qué miseria. No sé qué se verá ahí, pero la idea es, sí, trabajar acá, y todo.
hay que hacer los empalmes, ¿eh? No se crean que esto es así nomás. Ya lo sé, pero bueno. Vamos a cablear primero, después lo empalmamos. Quizás lleguemos con el tiempo a hacer todo. Y le vamos a poner una luz más allá, si no esto va a quedar una bola. Ah, se podría prender de allá. Sí, no, lo vamos a prender de allá, ¿vale? Que prendan 2, 3 luces. Acá le podría poner un tono más. Me voy a fijar qué cables quedan acá. El celeste para hacer neutro. No, son para hacer puentecitos estos. A ver acá en estos. Son finos. Son finitos, son de 1 milímetro. El bolso watt o vamos a hacer que prendan 2 luces. Podría pasar un retorno para allá, que prenden 2. Si no, esa va a quedar ahí, joder, careta esa careta va a quedar ahí. Yo por las dudas le paso un retornito para allá. ¿Ya empezaste, loco?
ese retornito lo pasé porque acá va a ser la cocina, obviamente. Y si hay poca luz, más cuando la iluminación es de costado, si fuese de centro es otra cosa, pero cuando va a haber poca luz y nada, entonces que con un interruptor prendan las dos, ya queda iluminado un poquito más, digamos, este ambiente llamado espacio para cocinar, qué sé yo. Como no hay mucho plano ni nada, ahora vamos a tratar de trabajar en esas cajas. En esas cajas, ahí hay la luz que debería prender ahí. Podía haber hecho esa y esa que prendan desde ahí cuando uno entra, pero ¿qué pasa? Están muy juntas. La ideal es que prenda esta con esta, para mí, desde acá, una vez que uno ya está dentro de la vivienda. Pendejo es el diablo. Pendejo es el diablo. Cada uno tiene su... Yo no voy a comer. Ahí lo que hay que pasar sí o sí son dos retornos. Uno para que prenda una luz acá cuando uno entra y otro para que prenda una luz afuera. Entre paréntesis, no miramos la caja afuera. Adentro, violador. Adentro. Pero, ¿qué me querés matar? ¿Qué te manda vos? ¿Qué te manda? ¿Mantecol? ¿Qué te manda? ¿Mantecol o heno? Iba yo paseando, vidrieras mirando el océano. Sultanas el pozo, poco firmando la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando. Y acá también estaría lindo poner un neutro, para poner un tomita ahí, pero igual está muy cerca de la puerta. Ahí, como les estaba diciendo, en esa caja, estaría lindo poner un neutro, para poner un tomita. Pero está muy cerca de la puerta. Y no va a faltar que alguno entre cuando haya algo enchufado. Y blue, le pegan allí, se desarma. Más si son módulos de la marca TAG. Que espero que hayan mejorado su calidad. Porque, bueno, verdaderamente se han desarmado los módulos. Si me llega este neutro, si me llega este neutro ya voy a ser un poco más feliz. Ahí le tiro. Yo sé lo que están pensando, muchachos, No quiero cantar victoria antes de gloria, pero bien los caños. Bien los caños, Ahora los del tomate quiero ver. Porque no es la misma. Veo que no es la misma calidad de mano de obra del que puso las cajas arriba y las que puso las cajas abajo. Pero bueno.
más.